Pues el tema de hoy es un tema muy interesante, porque es un tema que tiene unos principios que nunca debemos olvidar. Y es importante que nosotros sepamos y tengamos conciencia de lo que nunca debemos olvidar, porque muchas veces por omisión o por olvido perdemos las bendiciones y no vinimos a la tierra a vivir en el llamado de Dios perdiendo las bendiciones. Eso no es verdad. Así que el hombre fue creado con un propósito y esto incluye un principio y un destino final. Y todo proviene del corazón del Padre en el anhelo de querer tener hijos. Y nos creó a nosotros de la tierra, del polvo. O sea que antes de que nosotros fuéramos creados, antes de que fuéramos llamados, Él creó el playar donde tú y yo íbamos a vivir. Usted sabe lo que significa un playar, ¿verdad? Es la cuna grande, ya casi eso ni se ve. Pero el playar es el espacio donde nosotros aprendemos a arrastrarnos, a gatear, a pararnos y eventualmente a caminar. Se llama tierra, el globo terráqueo. Así que esto no solamente nos lo hizo con un propósito, sino que también ese playar fuera entregado a nosotros, que es el globo terráqueo y la tierra. ¿Para qué? Para que nos enseñoreáramos de eso y de todo lo que en ella hay. Por eso el cristiano que es llamado de parte de Dios, como somos los que estamos aquí en esta mañana, debemos entender que Dios tiene un propósito para nosotros cuando nos llama. Usted no se llamó a buscar a Dios, Dios lo llamó por las diferentes circunstancias que están pasando en su vida. Y Él los llamó. Pero los llamó, ¿sabes para qué? Para bendecirte. Empezamos la reflexión hablando de que tenemos tormentas, turbulencias en nuestra vida, adversidades, dificultades, problemas. Llámelo como usted quiera. Pero realmente eso tiene un propósito de bendición. Y usted va a decir, usted está loco. Que mi hijo caiga en las drogas y yo no lo pueda sacar y es una bendición. Yo quiero decirte que sí. Aunque tú no lo entiendas, que sí. Y durante los principios que vamos a discutir, vas a darte cuenta que Dios tiene propósito en cada cosa. Porque Él te llamó. Y te llamó para bendecir. Si tú tienes una enfermedad, tienes una dolencia, una molestia, una depresión, lo que sea, Dios lo permite con un propósito. No es porque sí, porque no, no. Dios tiene un propósito y yo quiero decirte en esta mañana que el propósito siempre es de bendición. Siempre es de bendición. Y en el transcurso del desarrollo de este mensaje tú vas a darte cuenta que lo que tú tienes es nada cuando se lo entregas a Él. Y cuando se lo entregas a Él, Él sencillamente sopla así. Y lo que era grande para ti ya desapareció. Porque Él murió por ti. Para que tú recibieras esa bendición. Él lo hizo por ti y por mí. Lo importante es que nosotros podamos ver el contexto real de lo que significa esto. Porque muchas veces no lo vemos por olvido, omisión o falta de conocimiento. Entonces las bendiciones se van entre nuestros dedos como se va el agua cuando tú abres la mano. Y eso es lo que Él quiere traer en esta mañana. Dios es un Dios de propósito y nunca olvidar este principio. ¿Por qué? Porque Él te creó con un propósito en un principio y sigue ese principio establecido de propósito hasta que termines el destino con el propósito de Dios en la eternidad. Por lo tanto, todos nacemos cimentados en un principio con un destino. ¿Por qué? Porque si no, nuestra vida no tiene sentido ni dirección. Tiene que tener un destino y el destino tiene que ser bueno, agradable y perfecto. Porque si no, no tiene razón de ser. Por eso cuando tú vienes a Cristo y a caminar en los caminos verdaderos, tú vas a ver que tu destino es de bendición. No importa lo que suceda, tú vas a ser bendecido. No importa lo que tú veas y lo que diga el mundo y lo que digan los gobiernos y lo que digan las leyes y lo que quieran hacer las leyes, como quiera tu destino es de bendición y no hay quien lo detenga. Porque la palabra bíblica dice que Él es quien cierra la puerta y Él es quien la abre. Y cuando Él la abre no hay quien la cierre y cuando Él la cierra no hay quien la abra. Y tú fuiste destinado por parte de Dios para ser bendecido. Porque Él abrió esa puerta de bendición que solamente tú por falta de conocimiento eres el que la cierra. Pero si tú tienes el conocimiento, sigues la palabra y vives por la palabra, la puerta se queda abierta para bendecir tu vida. Y te digo algo más, no solamente para ti, sino para tu descendencia.
¿Por qué? Porque el ejemplo tuyo será vivificado y esto lo llevarás en tu cuello, como él decía en el Antiguo Testamento, en las tablas del corazón. Ahora las llevamos nosotros. Ya no tenemos que guindar todas esas tablas con todas esas leyes, sino que las llevamos en el corazón en obediencia a la palabra y como consecuencia la puerta de bendición se mantiene abierta. Eso es lo que dice la palabra, hermano. Yo no vengo a usted a hablarle de nada que no sea la palabra, porque si no, no tiene ningún valor. Así que todo comienza en el corazón de Dios, en el anhelo del principio de querer tener hijos. Y los hijos somos nosotros, no los que no tienen el Espíritu Santo. Porque para que usted pueda ser hijo de Dios, escuche esto bien, porque esto es una doctrina engañosa que el mundo ha tirado. Dice que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Para usted ser hijo de Dios tiene que tener lo que tiene Dios. Se llama Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es un hijo de Dios. Aunque usted se sepa la Biblia y la recite y diga lo que diga. Tiene que tener el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo le dará convicción a usted de la salvación. Porque usted se ha mantenido en la firmeza de la palabra de Dios. Por lo tanto, usted es salvo. Es importante que usted atesore esa verdad. Porque se ha regado una doctrina equivocada de que todos somos salvos, porque todos creemos en un mismo Dios y todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, el amor del Padre nos cubre a todos. Eso es una vil mentira. Dígame usted, si un hijo suyo que lleva el DNA suyo, ¿se va a parecer al vecino o se parece a usted? Se va a parecer a usted porque lleva el ADN suyo. Y para poder nosotros llevar el ADN del Padre, que es espíritu, porque Dios es espíritu, tenemos que tener el ADN del Espíritu Santo. Usted no se puede poner el Espíritu Santo aquí, yo soy Espíritu Santo. No, lo tiene que tener en su corazón. Por cuanto usted ha creído, lo ha confesado y lo ha vivido, usted lo tiene. O sea, que esa vil mentira que se ha regado en el mundo entero y los periódicos incluso hablan de escribir una nueva Biblia porque esta está atrasada ya. Mire qué vagabundería más mentirosa esa, a lo que hemos llegado. No crea esa mentira. No se deje engañar. Dios lo creó a usted en anhelo de tener hijos y para que fuéramos hijos, dijo, es necesario que yo os vaya, os mande, para que os mande otro consolador, se llama Espíritu Santo, que vive en nosotros. Y los tenemos cuando lo confesamos, creyéndolo con nuestra boca, creyéndolo en nuestro corazón y divulgándolo con nuestra boca. Entonces viene a residir en nosotros. Así que ese anhelo de tener hijos ya estaba en el corazón del Padre y nosotros somos esos hijos que Él dejó, el Espíritu Santo, en la tierra, lo envió desde el cielo para que viniera a vivir con nosotros y nos sella para bendición. Por eso es que cuando nosotros miramos la cruz del Calvario y entendemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario para nosotros, vencemos todo obstáculo. Oye, todo obstáculo. No es unas cositas así, otras no, tal vez, quizás, Dios quiere. No, hermano. El que te está saboteando la bendición eres tú por falta de credibilidad en la palabra de Dios. Por eso no recibes. Pero si tú le crees la palabra de etapa a etapa, incluyendo los mapas, tu bendición viene. Porque Él murió para que tú la obtuvieras. En la cruz del Calvario llevó todas nuestras dolencias, todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, todas nuestras adversidades, todas nuestras tormentas, todo lo malo que tú puedas experimentar y también lo bueno, lo llevó en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que miraras a Él y puedas decir, no importa lo que esté sucediendo, yo miro mi victoria. Y cuando tú declaras no solamente la victoria, sino que le das gracias, Señor, por lo que ya tú hiciste, sin que tú lo veas, es que ya en el Tribunal Supremo del Cielo se dictaminó la bendición que tú tienes para tu vida y es cuestión de tiempo para que se materialice aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos por fe y no por vista. El que camina por fe obtiene la bendición, pero el que camina por vista se cae en la depresión. Porque se siente frustrado y fracasado. Y riba. Así que entronícela dentro del Espíritu para que sepa que Dios es Dios de toda creación. Así que el modo de donde nosotros nos vamos a entrenar para conocer a un Cristo vivo a través de esta palabra es aquí en la tierra. Porque nuestro destino se determina aquí en la tierra mientras los ojos están abiertos. Una vez estos ojos se cierren, lo que tú creíste te quedó determinado para la eternidad. Por eso nosotros tenemos que andar en santidad. Y la palabra dice, sin la cual nadie verá al Señor. Es eso. Él nos permite que nos arrepintamos cuando nos equivocamos.
Y eso es lo correcto. Pero lo importante es que siempre le estemos buscando a Él. Porque ahí es que está la potencia de la verdad para recibir la bendición. Buscando orar en todo momento. Una vez recibimos el Espíritu Santo, pasamos de muerte a vida. Y una vez que te sellas de muerte a vida, que pasas a vivir en el Espíritu Santo, es para que jamás nunca des para atrás a buscar la basura de donde Él te sacó. Y no vuelvas a las drogas, no vuelvas al alcoholismo, no vuelvas a la prostitución, a la fornicación, al adulterio, etc. No vuelvas otra vez a eso. Porque si Él te sacó de los intestinos del diablo, donde no obtenía ninguna bendición, solamente las carnales que destruían tu cuerpo a través de la droga y el alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la gente cree que la fornicación y el adulterio no daña el cuerpo. Sí lo daña, lo deteriora. Y ustedes esos cánceres de próstata, la mayor parte fueron de prostitución y adulterio. Y las malas relaciones. La gente no se da cuenta que las relaciones anales dan cáncer de próstata. Se lo acabo de decir a los médicos aquí. Y todo el mundo, sí, mira los estudios aquí de E. coli en próstata de los hombres, cómo el recto se va a comunicar con la próstata si no por un acto adulterino. O contra la naturaleza. Y todo el mundo se quedó mudo. Mas sin embargo, viéramos los principios de la palabra de Dios, no cometeríamos los errores que el hombre comete. ¿Y cómo es posible que tú tengas una iglesia mal orientada sexualmente? Le decía yo también a los pastores el otro día. ¿Sabes por qué? Por falta de conocimiento. Y algunos porque no se atreven a usar este púlpito para hablar las verdades que Dios quiere enseñarle al pueblo. Porque Dios lo que quiere es protegernos y bendecirnos. Y bendecirnos hasta el final, hasta la eternidad. Porque Él te llamó para bendición y nunca jamás para maldición. Pero por cuanto no obedecen ni siguen su palabra, se convierten en maldición dentro de las mismas iglesias. Nosotros nos dedicamos a enseñar la palabra. Somos bien rigurosos en eso. Pero es que a eso nos llamó Dios. No es que a mí me dé la gana ni a la pastora. Es que a eso nos llamó Dios. Y modelarla viviendo. Porque es muy fácil de boca para afuera. Pero fíjese, un solo dedo para allá y 3 que vienen para acá. O sea que no podría yo pararme aquí si no vivo la verdad que estoy hablando. Y así se lo exijo a todos los demás pastores también. Para bien de ellos. Quiero decirte que las bendiciones, una vez recibes el Espíritu Santo, tienen tu nombre. Tú no lo sabes, pero a medida que vives la palabra y avanzas en ella, te vas dando cuenta. Por eso es necesario que estemos en la posición correcta para poder arrebatar las bendiciones que tienen nuestro nombre. A medida que tú conoces esta palabra y vives por la palabra y continuamente vives obedeciendo la palabra, estas bendiciones tienen tu nombre, vienen siendo reclamadas y poseídas por ti para continuar una bendición tras otra. Yo puedo analizar y usted mismo lo puede ver. Usted llegó aquí económicamente de una manera, pero va viendo cómo económicamente se va superando. Hay gente que vino con negocios quebrados en bancarrota, que perdieron propiedades, que perdieron esto, aquello, lo otro, porque el banco los incautó o los tuvieron que entregar. Pero mírese ahora, cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios lo ha levantado. No es porque usted es más bonito, es porque Dios le honró, porque usted lo honró a él primero. Otros tienen sanidades. ¿Por qué? Porque honraron a Dios y la sanidad vino a su cuerpo. Otros tienen cosas que jamás nunca soñaron. Carreras universitarias y doctorados que nunca soñaron y los tienen. Contratos de negocio que nunca habían podido obtener, los tienen. ¿Por qué? Porque Dios le honra. Porque usted honró al primero. Y así sucesivamente, si empezamos a mencionar, no acabamos. Nosotros hoy tenemos que empoderarnos de esta verdad para que continúes en la bendición que Él te quiere dar. ¿Sabes por qué? Porque si no, el botín del enemigo no lo vas a poder arrebatar. La palabra dice bien claro que las riquezas del impío vendrán a manos de los creyentes. Y a veces no vienen porque no seguimos las instrucciones del juego que se llama Biblia. Y están ahí, y están ahí, y están ahí. Y las perdemos. Pero eso, ¿sabes qué? Te corresponden a ti. No solamente en el nivel económico, también la de salud, la de emoción, la de la paz, que sobrepasa todo entendimiento humano. La seguridad de que tú sabes que Dios te llamó y está contigo en medio de la adversidad y te va a proteger y te va a cuidar. Que no importa lo que esté sucediendo, Dios te va a guardar. Es importante que entendamos eso.
Miren, en 1966, el 6 de marzo de 1966, yo tenía 11 años. No saque por ahí la edad. Y yo me acuerdo que en la carretera de Cagua, mi papá venía en un Malibu bien rápido y venía otro carro a quererle pasar. Pero el carro, cuando se dio cuenta que no podía pasar en la carretera de Cagua, antes no habían vallas, eran unas matas, la número 1, que es la carretera de Cagua, eran amapolas, esas amapolas, esas matas de amapola. Y entonces ahí él frena, se va de lado, toca por el lado derecho del carro de mi papá, yo iba en la parte de atrás, mi mamá iba en la parte derecha y él iba de chofer. Y nos tira al carril contrario de los que vienen de San Juan para Ponce, regresando nosotros de Ponce para San Juan. Y en medio de esa turbulencia, mi papá, como iba ligero, trata de controlar el carro, le da un viraje, pero no puede responder al viraje, y entonces da una vuelta en la autopista del lado contrario, y viene otro carro y nos coge por el centro del carro, también ligerísimo. Y mi mamá dice, Señor, ampáranos. ¿Oyó bien? Y en ese momento el carro se iba a volcar, y no se volcó, sino que entonces fue derecho a un risco de 80 pies de profundidad. ¿Por qué? Porque ella clamó y le creyó. Y la que recibió el peor impacto fue ella, porque ese carro dio por el lado de ella y le fracturó el cráneo y la mandíbula. Pero estaba viva, murió ya, estaba viva, salió viva. Pero yo me acuerdo claro esas palabras. Y yo quiero decirte que aunque yo no conocía a Dios, yo vi un rayo luminoso cómo enderezó el carro y el carro cayó derecho en un risco de 80 pies de profundidad. Y no nos matamos. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere bendecirnos, pero a veces no lo buscamos más que cuando estamos en las circunstancias dificultosas. Y es momento de que nosotros nos paremos para reclamarle no solamente las bendiciones que nosotros entendemos y queremos, sino las que Él tiene guardadas para tu vida, que no han subido al corazón del hombre, ni a los ojos ni a la mente, son las que Él tiene guardadas para ti. O sea, que tu bendición no es lo que tú tienes hasta ahora. Tú debes sentirte incompleto porque necesitas buscar más de Él para que obtengas todo lo que Él tiene para tu vida. Todo. No te puedes conformar con que llegaste aquí y hasta aquí ya. No. Tú tienes que continuar hasta la eternidad porque tus bendiciones continuarán contigo hasta la eternidad y en la eternidad continuarán con otras que están en congruencia con las que te da aquí en la tierra. Lo dice la palabra. Y nosotros a veces no lo entendemos y no lo vivimos y no lo creemos, por lo tanto no lo recibimos. Dice la palabra que todo el que cree, todo, no es algunas cosas, todo le es posible. No es esto sí, aquello no, aquello sí, esto no. No, todo le es posible. ¿Por qué? Porque estás hablando con el Creador, con el que te creó a ti, los cielos y la tierra y todo lo que tú vas a conocer. Él lo creó todo. ¿Y lo creó para qué? Para nuestra bendición. Porque el hombre junto con la mujer es la corona de la creación. Quiere decir que es el sello máximo de excelencia, por lo cual yo morí en la cruz del Calvario, te está diciendo el Señor. Solamente tienes que creer y caminar en esta verdad. Y todas las demás cosas os serán añadidas. El Salmo, el primer principio de nunca olvidar, es el Salmo 92, 12. Que dice lo siguiente, búsquelo en su Biblia, si no está escrito en la mensajería electrónica. Salmo 92, versículo 12. ¿Lo tienen ahí? Si no, miren la pizarra electrónica. Espero que hayan traído la espada. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Wow. Fíjese lo que él nos está diciendo aquí. Él no está hablando, el Salmo 92, versículo 12. Salmo 92, versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Fíjate que el justo florecerá como la palmera. Esto nos habla de gracia y vida. Cuando usted busca el original, él está diciendo, el salmista está diciendo que nosotros los justos, los que tenemos el Espíritu Santo,
recibiremos la gracia y la vida. La gracia es la misericordia, que es favor no merecido. Las bendiciones que tú y yo vamos a recibir no las merecemos, pero hubo alguien que se llama Jesús que pagó el precio para que tú y yo las recibamos. Cuando le creemos. ¿Y qué pasa? Que esa gracia, ese favor no merecido nos va a dar ¿qué? Vida. Y la gente se entiende que vida es aquí en la tierra. No, vida es eternidad, varón. Sácate de ese concepto tan pequeño y miope de que vida es esta. No. Vida es eternidad. Porque aunque tú vives en estos cuerpos, no moramos. Nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Tenemos que entender qué significa todo esto. Es que tú estás viviendo una vida abundante donde todo lo que hay en la tierra lo vas a poder obtener conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque si no es conforme a las riquezas en gloria, vas a obtener cosas que te van a hacer dañinas. Y en las que te quiere dar son buenas, agradables y perfectas y te las va dando por grado. En la medida que tú creces espiritualmente, Él te va añadiendo las bendiciones que te faltan para que de ningún bien carezcas sobre la faz de la tierra. Pero ¿qué pasa? Que esto queda aquí, esto se va a desaparecer ya mismo. Pero Él te va a añadir otras que tú no conoces para que seas bendecido en la eternidad. Eso es vida. Nosotros como científicos, médicos, hablamos de vida aquí en la tierra, pero entonces el concepto está cambiando y esta mañana tuve la oportunidad de exponerlo también y decirle, no, la vida es mucho más grande de lo que tú piensas. Y a causa de eso, una persona allí recibió al Señor. Porque se dio cuenta que vida no es la que está viviendo, sino la que Dios le va a dar en la dimensión espiritual, aunque tenga los pies sobre la tierra. Aunque tenga los pies sobre la tierra, va a vivir la vida abundante que Dios le dijo y le prometió a Abraham que nosotros recibiríamos. Esa es la vida abundante, que de ningún bien vas a carecer. Y es lo que nosotros necesitamos entender. El justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro del Líbano. Fíjense que cuando nos habla del cedro del Líbano, los cedros del Líbano son unos árboles bien grandes, bien robustos y fuertes, pero tienen el potencial de poderse inclinar ante la tempestad de los vientos, pero no se parten. Entonces, al no partirse, adquieren cada vez más fortaleza porque el tronco se endurece más para resistir la presión cada vez mayor. Es como un entrenamiento de pesa. Tú empiezas con 10 libras, 15 libras, 20 libras, 30 libras, 50 libras, hasta que levantas 300 libras. Porque empiezas poco a poco. Los cedros del Líbano, el viento que los fuerza a través de la tempestad a doblarse, cada vez adquieren mayor flexibilidad y mayor firmeza en sus raíces, que se llama madurez espiritual, que es lo que Él quiere que tú tengas, para que la tempestad por la cual te enfrentas sea el entrenamiento para bendecir tu vida. ¿Por qué? Porque tienes la madurez de mirar las cosas como Dios las ve. Tienes la madurez y el entendimiento para escuchar las cosas como Dios las escucha, no como dice el mundo. Y tienes la mente de Cristo para procesar los conocimientos que tiene a la luz de lo que dice Cristo y no de las circunstancias que te rodean para deprimirte y decirte que tú no tienes forma de salvarte, ni de sanarte, ni de hacer nada y que te entregues a morir. Entonces, Él te está enseñando un modo diferente de ver las cosas. ¿Por qué? Porque es el Creador que te creó a ti y a mí para bendecirnos. Si nosotros entendemos este punto de vista claro que está bíblicamente establecido, entonces le damos importancia a lo que importancia y valor merece, que es su nombre y su gloria, el yo soy. Es lo que tenemos que entender. Las demás cosas os serán añadidas sin mucho esfuerzo, sin que tengas que hacer mucho. Las bendiciones vienen a tu vida porque ya Él las destinó para ti. Solamente porque tú creíste, cumpliste con la palabra, caminaste en su verdad, empiezas a recibir las bendiciones. Entonces el hombre se daña en el intelecto, yo quiero esto primero, yo quiero aquello, no. Camina en su verdad, sostén la verdad y Él cumplirá. Porque Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hombre para equivocarse. Si nosotros entendiéramos esto desde el principio, por eso le decía lo de los niños, estuviéramos mejor. No hubiéramos caído en las cosas que caemos. No hubiéramos tenido las equivocaciones que hemos hecho por falta de conocimiento. Así que cuando analizamos este punto de vista del salmista, nunca olvidar quién hizo todo lo que existe, que es Dios, que es nuestro Padre Celestial.
¿Y la hizo para quién? Para el justo. El justo somos tú y yo. O sea que todo fue creado para que tú y yo nos enseñoreemos de ella y tengamos todas las bendiciones que existen. Hay gente que duda si este milagro es para mí. ¿Y acaso tú no fuiste creado para ser bendecido? ¿Tú te llamaste a tú mismo o te llamó Dios para bendecirte? Porque Dios no llama para maldecir a nadie. Te maldices tú mismo por no cumplir la palabra. Te maldices tú mismo porque no quieres creer. Te maldices tú mismo por falta de conocimiento. Por cabezón. Lo llamamos en puertorriqueño cabezón. O cabezón, como dicen en Brasil el portugués. Nosotros tenemos que darnos cuenta. Así que cuando vengan las tormentas, vengan las adversidades, tú dices, estoy en la adversidad, estoy en la tormenta, ¿sabes qué? Es tiempo de conquista. Espérate, que voy a conquistar algo nuevo que no tengo. Voy como dirían las esposas de otros, voy de shopping a comprar. Pues, dígale, estoy en la tormenta, estoy en la adversidad, voy a la conquista. Estoy en la tormenta, estoy en la adversidad, voy a la conquista. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha permitido esa tormenta para posicionarte y posesionarte en un lugar más alto. Todo va a depender de cómo tú flexibilizas como los cedros del Líbano para madurar y crear raíces profundas en Cristo Señor Jesús nuestro. Es la esencia de vida. Y acuérdense que cuando decimos vida no es esta nada más, sino la eterna. Así que es importante entender que estos cedros del Líbano que existen desde la época de Jesús y viven hasta ahora y son cada vez más fuertes, son el mejor ejemplo para entender la madurez espiritual que necesitamos tener. La madurez espiritual te habla de tener entonces el fruto del espíritu de templanza, de benevolencia, de discernimiento de espíritu para poder conquistar. ¿Por qué? Porque si no tienes madurez de espíritu, no vas a conquistar territorio. Te vas a rajar en la primera adversidad, en el primer problema. Pero cuando tú tienes madurez, tus raíces están profundamente cimentadas en el Creador, que tiene el poder del cielo y de la tierra, y que tiene el poder para hacer doblar las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el que está a tu favor. Ese es el que te va a bendecir. Ese es el que puede revocar toda forma de adversidad que opera en tu cuerpo. El único que lo puede hacer es Él. Él puede usar medicamentos, Él puede usar diagnósticos nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirte que la ciencia existe porque Él lo permitió. Pero Él está sobre las leyes de la ciencia, porque Él es el Padre de todo. Cuando algo se torna imposible, tú tienes que buscar al que hace lo posible, del imposible, posible. Se llama Dios. Pero tienes que estar cimentado en las raíces profundas como los cedros del Líbano, que no importa la tempestad que venga, no importa lo que esté ocurriendo en tu vida, no importa lo que te digan los médicos, no importa lo que te diga la finanza, no importa lo que te diga el Tesoro de Estados Unidos, no importa lo que te diga el psiquiatra, no importa lo que te diga quien te lo diga, Dios puede cambiar el diagnóstico. Dios cambia tu circunstancia. Dios te pone a brillar en medio de la oscuridad. Pero tienes que seguirlo a Él. El camino que Él traza para ti, ya Él quitó los escollos y te pone alguna que otra piedrita para que aprendas a caminar derecho. Porque si no tropezara, te sería demasiado fácil. Y algo de precio hay que pagar. Así que Él quiere que tú permitas en tu vida lo que Él quiere hacer viendo las cosas buenas en medio de la adversidad. Y nada más tiene que mirar la cruz del Calvario. ¿Cree usted que los romanos y los judíos hubieran matado a Jesús si se hubieran dado cuenta que Él iba a resucitar? Y que el poder de la resurrección está en ti para que venzas todo obstáculo como Él ya lo venció por ti. No lo hubiera matado. ¿Quién permitió que se equivocara? Dios. Para bendecirte a ti. ¿Está entendiéndome, pueblo? Estoy hablando con gente entendida. Así que esta madurez nos va a llevar a analizar el segundo principio que tampoco podemos olvidar. Mantenernos siempre en oración y tener el mismo lugar de oración siempre. ¿Por qué le digo esto? El mismo lugar siempre de oración debe ser el mismo siempre, a menos que te cambies de país y entonces haces un lugar de oración ahí. ¿Por qué?
Porque la oración o el war room, que todos conocemos, tiene la posibilidad de que cuando tú acostumbras el mismo sitio a orar, te sientas y tu cuerpo se pone en la sintonía del Espíritu de Dios para captar el poder de su presencia. Tú me vas a decir cómo y te lo voy a explicar. Tú y yo tenemos el diseño de Dios. No tenemos el diseño de fulano, sutano, el diseño de Dios. Él dice que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza. Por lo tanto, cuando tú acostumbras a hacer en esa silla del cuarto encerrado o en el closet, donde tú quieras hacerlo, y siempre vas a comunicarte con Él, tú no haces más que sentarte, ¡pam! Y el poder de su presencia cae. Y no has abierto tu boca. ¿Por qué? Porque Él está mirando tu corazón. Que ese sitio está destinado para buscar su presencia. Y cuando tú te sientas ahí, su presencia cae. Yo les reto que usted lo haga porque si a mí me sucede, a usted le va a suceder. Y Dios le ama. Pero es una costumbre que hay que tener. No es que lo voy a hacer para probarlo y después me olvido. No. Te tiene que ser perseverante. Perseverante. Porque solamente los valientes arretratarán el reino de los cielos. Solamente los valientes. No es para que ellos un ratito sí, ya después no. Perseverante. La perseverancia te da el éxito a través de la oración para que Dios pueda manifestar su gloria anticipada en ti. Eso es lo que Él quiere. Así que cuando tú te sientas en ese war room o sitio de oración, tú vas a ordenarte conforme al comandante en jefe que rige los destinos del mundo. Mira lo importante de lo que tú estás haciendo. Tú siendo la persona inmerecedora que por misericordia tenemos la gracia y la vida para cumplir su propósito de principio y destino, te sientas en el war room, en el lugar de oración, y el poder de su presencia empieza a hablar contigo. Y te empieza a decir las cosas. Y tú vas a hablar con Él. Y estableces una relación donde tú te expresas y te comunicas con Él de continuo. Y llega el momento de que lo haces tanto y tantas veces, y tantas veces, y tantas veces, que te sientas, ¡pum! Y cae el capuchón de su presencia. Y digo el capuchón porque a mí me amarra completo. Esa es un cono, en verdad. Ese cono, déjeme explicarle algo para que usted entienda. Ese cono sube al tercer cielo a través del segundo cielo que está todo oscuro. Y no importa, lo atraviesa, porque el poder de su presencia no lo detiene nadie, y se comunica en el trono supremo de Dios. ¿Usted sabe de lo que estamos hablando? Y cuando cae esa presencia, usted le puede preguntar lo que usted tenga necesidad, porque antes que tú lo preguntes, ya Él lo sabía. Antes que tú necesites saber algo, ya Él lo puso a tu favor. Pero si no lo comunicas con Él, no eres dueño de dominar esa situación porque no la presentaste en el Tribunal Supremo. Pero si tú la presentas, a tu favor se va todo. Aún a veces no la presentamos y tenemos la misericordia de Dios a nuestro favor, pero no se acostumbra a eso. No se acostumbra a eso, porque a Él le gusta que usted hable con Él. Y también usted lo escucha. Y también le gusta que usted lo obedezca. Porque parte de ir al war room en oración es obediencia a su palabra. El justo por fe, por su fe, vivirá. Y eso es parte de la fe. ¿Qué pasa cuando vas al war room? Vas a saber qué hacer y no hacer. Eso se llama discernimiento de espíritu. Vas a entender lo que tienes que hacer y lo que no debes de hacer. Ah, pero a mí me parecía bien, pero no es lo que quería Dios. No, porque yo estoy haciendo esto, aquello y lo otro. Yo voy para acá y voy para allá y voy a las cárceles y voy a... ¿Es eso lo que Dios quería? Esa es la pregunta. No, yo soy bueno porque ayudo a todas las entidades benéficas. ¿Es eso lo que Dios quería con tu dinero? No, yo soy bueno porque le compro zapatos a los niños pobres. Magnífico. ¿Es eso lo que Dios quería? ¿Creemos? No. Pregúntale a Él. Para eso está la oración. ¿Cuánta gente no son engañadas con este tipo de obras que no salvan a nadie? Muchos, miles de personas. Por eso hay que andar en la voluntad del Padre. Y la forma es comunicando. ¿Cómo tú vas a conocer la voluntad del Padre? Leyendo esta Biblia y orando. Mire, es más, yo le digo, hay gente que no sabe leer y me ha sorprendido a mí que me recitan la palabra por el Espíritu. Y le he dado un ejemplo a ustedes aquí.
En una ocasión yo fui a llevarle un mensaje a Gille y me levanté temprano. Y cuando llego allí a la plaza de recreo, había una señora que apenas sabía hablar. Y me rompió el intelecto. Tenía un ojo de vidrio y sacó el ojo de vidrio y me lo puso en un pañuelito. Y yo le dije, sí, ¿por qué me enseña el ojo de vidrio? Lo vio, no me contestó la pregunta. Cuando lo miré, sí, un ojo bien terminado, bien chévere, pues me lo voy a poner. Se lo puso. Y yo creía que me iba a decir, no, déme esa Biblia que voy a leer. Que va a leer. Sí. Y cuando lee la Biblia, usted dice, pero ¿cómo? Si le estoy tapando el ojo bueno y por el ojo de vidrio está mirando y está leyendo la Biblia. Explícamelo. Porque todavía no tengo la explicación. Y después me dice, ¿sabe una cosa? Yo no sé leer. Pero me acaba de leer 2 de Corintios 3. Así es Dios. Alaba si puede. Como diría Gille, alaba lo que vive. Eso fue antes de llegar a la casa de él. ¿Para qué? Para que me rompa el intelecto de que Dios hace como Él quiere, donde Él quiere y con el que Él quiere. Nosotros tenemos que tener esa mente abierta a las cosas del Señor. Hay veces que lamentablemente el cristiano cree más fácil la mentira que la verdad. ¿Y por qué? Porque no se mete con Dios y es engañado. Es importante que entendamos eso. Otra cosa importante en el War Room es que usted se va a enterar de cuál es el propósito de Dios para su vida. A veces yo voy a la panadería aquí Génesis y las muchachas me buscan para ver qué dice Dios de mí. Yo le digo, esto no es adivinación. Si Dios me da la palabra, yo te la doy. Si no me la da, no te la doy. No, pero es para que me diga, porque tengo que hacer este negocio. ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Tú oraste? Va, yo hace tiempo que no me leo la Biblia ni oro. Pues tienes el problema. Lo quieres fácil, pero no quieres pagar el precio. ¿Y tú crees que porque tú vengas a mí, Dios te va a bendecir? No, tú tienes que venir a Dios. No es a mí. Yo puedo hacer la guianza, pero es a Dios. El dador de todo buen don perfecto y buena dádiva proviene del Padre de la luz, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación alguna. Ese es Él. Entonces, la gente quiere las cosas fáciles, pero quieren pagar el precio. Pues no es así. El pagar el precio es sencillamente orar, reunirse con Él, hablar y obedecer su palabra. Es sencillo, no es complicado. Así que cuando tú en el War Room te reúnes con Él y oras, vas a recibir la guianza perfecta para tu vida. Y entonces, así como prospera tu alma, prosperarán todos tus caminos y todo te saldrá bien, como dice Josué 1. Y es lo que tenemos que practicar. ¿Y por qué yo le decía ahorita que orar en el mismo sitio es importante? ¿Y por qué todo entra en sintonía? Mire cómo es el cuerpo. El cuerpo tiene múltiples receptores y tiene 5 sentidos conocidos básicos. Tiene más que se doblan en 13, 14. Pero ese no es el punto. El punto es que los 5 básicos fundamentales, usted lo empieza a sintonizar cuando usted está acostumbrado a sentarse en el mismo sitio de oración. Esos sentidos se ponen todos de acuerdo para que el cuerpo, la carne y el intelecto se someta al Espíritu de Dios. Y cuando usted está acostumbrado a sentarse al mismo sitio, automáticamente cae el poder de su presencia. Todos esos sensores se sintonizan, apagándose para que usted pueda escuchar la voz de Dios. Porque usted puede escuchar 3 voces diferentes, y eso lo hemos hablado y lo hemos enseñado. Pero tiene que discernir cuál es la de Dios a través del conocimiento de la palabra de Dios y la paz en su corazón, que sobrepasa todo entendimiento humano. Por eso es importante que nosotros tengamos esa dinámica almática activa. ¿Por qué? Porque cuando usted se pone a orar en el sitio específico donde siempre acostumbra hacerlo, el cuerpo se adapta a eso y se activa su alma en el Espíritu de Dios para recibir el mensaje. Y sus oídos van a estar totalmente destapados, porque usted se va a retirar a un sitio donde está usted con Dios y Dios con usted. Pero eso tiene que ser una costumbre en nosotros, un hábito. Así que cuando hacemos el hábito de ir al War Room, me gusta la palabra War Room por la película, pues cuando hacemos ese hábito, estamos rindiendo la voluntad a Dios y entonces el poder de su presencia cae porque tú ocupas el lugar donde Él ha dado la primogenitura de tu tiempo a Él. Y como consecuencia cae el poder de su presencia sin tú siquiera empezar a abrir la boca. Dice, ¿cómo? Los retos que lo pruebe. Y usted se va a dar cuenta que es verdad.
No me diga que el primer día lo va a esperar porque usted no acostúmbrelo. Después de hacerlo, es más, le voy a dar el número que me dice el Espíritu, 7 días. Hágalo 7 días corridos y usted va a ver cómo usted va a llegar ahí y lo refrescante que se va a sentir después de salir de ahí. Es otra cosa. Usted puede llegar destruido, puede estar ansioso, puede estar deprimido, puede estar como el mundo quiere que esté. Pero no hay forma de que Dios no cumpla su propósito en tu vida cuando entres en la presencia de Dios. No hay medicamento, no hay consejería, no hay nada como eso. Porque Él sabe lo que tenemos necesidad, conoce nuestras dolencias, conoce nuestros pesares, conoce nuestras quejas, conoce nuestras angustias, conoce nuestros miedos, nuestras ansiedades, lo conoce todo. Y cuando tú vas ahí, sales nuevo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Mire, búsquese Isaías 57:15. Búsquelo por ahí. Si no, lo tiene en la pizarrita electrónica, pero me gusta que lo apunten en su Biblia si la tienen. Isaías 57:15. Deje yo buscarlo también. Mira, 57:15. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y déjame explicarle, el que habita en la eternidad, porque Jesús, Dios, nuestro Dios creador, todopoderoso, vive en un solo tiempo. Ese solo tiempo se llama eternidad. Y si fuéramos a analizar esto en la profundidad teológica, nosotros vivimos el tiempo de la eternidad. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad de poderlo distinguir y lo marcamos en 3 tiempos para conforme a eso caminar por el reloj. Pero nosotros vivimos en tiempo eterno. Usted y yo no morimos, sino tenemos una transformación para continuar en la eternidad. Dice, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjate que Él nos habla vivir y hacer vida en el corazón de los quebrantados. O sea que el tiempo de oración significa que te va a dar valentía y seguridad, porque es la reunión con el sublime y el altísimo. Y eso lo va a hacer el poder de la presencia tuya en el war room de oración. O sea que te va a impartir la vida eterna, que es la vida almática que va a entrar en el espíritu, que va a vivificar la carne, porque la va a someter a la voluntad del Padre. Cuando esta carne, que está en la naturaleza pecaminosa, por el ADN pecaminoso, se somete a la voluntad del Padre, entonces cobramos vida eterna. No es hasta ese entonces que seguimos viviendo en la porquería de los problemas, en las situaciones de aquí, en los dimes y diretes, en las preocupaciones que no podemos solucionar. Pero cuando vienes a cobrar la vida por el poder de su presencia, todo lo que ocurre en tu vida empieza a tener solución. Todo. A veces tú dices, ¿cómo yo resuelvo este problema? ¿Cómo resuelvo lo otro? Y no tienes idea, pero Él te da una solución perfecta. Y a veces tú lo tienes en la mente y ni lo divulgas y Dios me mueve, como me ha pasado con algunas personas, con muchas personas. Mira, tu solución es esta. Ayer había un médico allí también, una muchacha, y le dije, mira, la solución a tu problema es esta. Y, wow, ¿y quién se lo dijo? ¿Cómo? Dios. ¿Pero cómo usted sabía? Porque el que te conoce a ti y a mí, lo sabe todo. Y la muchacha empezó a confesar a Jesucristo. Va a venir, yo creo que la semana que viene. Fíjese cómo Dios trabaja. Y Dios hace eso para mostrarnos que nos ama. Que el amor que Él tiene es por encima de todo. Porque una inconversa iba y le da ese mensaje. Pero ¿sabes qué? Dios no mira lo que tú y yo miramos. Él mira el corazón. Y nos mira con corazones de misericordia. Por eso tú y yo no podemos levantarnos a acusar a nadie ni a hablar de nadie. Porque eso ni a ti ni a mí nos corresponde. Lo que nos corresponde es dar la rodilla y presentarlo en oración. Y en la medida que podamos, bendecirlo. Eso es lo que nos corresponde. No es otra cosa. No es criticarlo.
Cuando caminamos en esa verdad, Dios entonces puede usarnos como vaso de honra, que es lo que quiere con cada uno de nosotros, para bendecir otras vidas. Y su poder y su gloria se hagan manifiesta a través de tu persona y de mi persona. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que eres Dios. Ustedes muchos han visto la pared que está al lado allá, dice el yo soy. Cuando yo escribí eso, yo no sabía por qué yo lo hacía, pero él sí lo sabía. Y si usted va a buscar la definición del nombre de Iglesia La Voz del Espíritu Santo, cuando lo lleva al hebreo, significa el yo soy. Yo no lo sabía, no me pregunté. Pero me llevó a estudiarlo y me lo mostró. Por eso puse ese nombre. Porque aquí en la iglesia se habla la palabra de él, no nada más nadie. ¿Y qué yo sabía 30 años atrás? No lo sabía, hermano. Yo estaba perdido. Pero él sabía lo que iba a pasar. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? Él sabe todo de tu vida. Él sabe tu destino, porque él te llamó con un principio y con un destino. Pero nosotros tenemos que encarrilarnos a ese destino. Si nosotros lo hacemos, seremos bendecidos. Tercer principio. Nunca abandonemos el lugar de poder, que es la iglesia. Le voy a explicar esto. El enemigo tratará de sacarte de la iglesia inventando cualquier excusa. Y aquí el versículo es Lucas 15:11. Le voy a explicar en detalle por qué es importante que sepamos esto. Búsquese Lucas 15:11. Lucas 15:11. Sí, del hijo perdido. La voy a leer desde el 11. Yo creo que deberíamos leerlo hasta el 18. Vamos, para tener entendimiento, porque sé que a lo mejor hace tiempo que usted no lee ese versículo para que coja la base. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Se acuerdan de las algarrobas? Aquí había en Puerto Rico mucho. Las algarrobas, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Mire, esto es una parábola muy bonita, pero de un tremendo mensaje para un aprendizaje. Y esto es importante que la gente entienda que esto se lo está hablando a nivel espiritual, no físico. Las parábolas tienen un fundamento espiritual. Tu casa es la iglesia que la que te da el alimento espiritual. Mucha gente no entiende y quiere brincar y buscar otros sitios para que le den X o Y satisfacción o le profeticen o le adivinen, como usted quiera llamarla. Yo quiero decirte algo. Nosotros estamos en la rueda de la creación, que es como un engranaje de una transmisión. Eso entra así, un pelo con el otro. Ese es el tiempo. Cuando tú dejas de venir a una enseñanza, cuando tú dejas de venir a la iglesia, Dios tiene el mensaje destinado para tu vida y para tu familia y te lo está dando en el sitio donde tú recibes alimento espiritual. Si tú no vienes porque el enemigo te puso X o Y situación y entiendes que no podías llegar, posiblemente el mensaje de ese día te da la solución a tus problemas y la liberación o la sanidad que necesitas recibir y tú por causa de las excusas del mundo te pierdes la bendición. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entrar dentro del engranaje de Dios para que nuestra bendición con la puerta abierta siga fluyendo hacia nosotros. No puede fluir si tú cierras la puerta, si tú careces del oído para escuchar lo que Él tiene que hablarte, si tú no le das importancia, que en importancia honre y honor merece,
tú no vas a recibir de la mano de Él lo que Él te quiere dar, porque Él te lo va a dar en la casa donde ya el manto apostólico quedó sellado con tu nombre y con tus bendiciones. Eso es así, bíblicamente queda establecido. ¿Para qué? Para que tú entres en el engranaje de Dios. Entonces la gente quiere ser llanero solitario. Como yo le digo, ¿cómo es posible que tú quieras, siendo evangelista de esta casa, hacer una campaña sin ni siquiera informarnos a nosotros, en las rodillas llevarlo para presentarte ante el Tribunal Supremo de Dios, para que ellos ocurran señales, milagros, prodigios y portentos y todo lo que Dios quiera hacer? No hay tal cosa como llanero solitario, porque se sale del orden de Dios. Y hay que entender que tu bendición estriba en seguir el orden, la obediencia de la palabra de Dios. No es como a nosotros nos parece. Y le daba el ejemplo ahorita. A veces llego ya a la panadería y dígame algo, como si uno fuera un adivino. Y yo le digo, yo no soy ningún Walter, ni Anita Cassandra. ¿Qué es lo que tú te has creído? No, porque usted le dijo aquello, ocurrió, te dijo al otro, ocurrió aquello. Pero eso fue Dios que lo hizo. Y la invité para acá. No está. Volvemos a lo mismo. El hombre tiene que pelear su bendición porque solo los valientes del reino que entran al war room, que es cuarto de oración, recibirán su bendición. Reciben las instrucciones, la solución a todos sus problemas. Dios pone en tu corazón la decisión que tienes que tomarla, pero es Dios, porque lo buscaste a Él, lo pusiste primero. Y es importante que entendamos, este hijo pródigo estaba muerto en vida. Quiso granjearse las cosas de este mundo, puso en desobediencia a su papá y ¿qué pasó? Todo lo material desapareció y se quedó desamparado. Deseaba comer de las algarrobas que los cerdos estaban comiendo. ¿Cuánta gente está en la iglesia y no han podido progresar por causa de la desobediencia? Hay gente que Dios le ha dado inventos para hacer y yo le digo, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio escrito? Porque yo mismo le he dado el papel, toma. Y esto no me corresponde a mí, toma. Y hazlo, porque Dios te va a bendecir económicamente. Y no lo han hecho. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque yo no tengo respuesta. Si usted la tiene, usted sabrá. Porque cuando Dios bendice, te bendice abundantemente. No te va a bendecir con una porquería, 500,000. No, papito, te voy a bendecir hasta que te voy a bendecir. Que tus bendiciones no las aguanten en tus brazos. ¿Para qué? Para que puedas dar también. Y Él te va a decir cómo lo vas a hacer. Pero es que tenemos que aprender que no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Y las cosas ocurren porque Dios tiene propósito. Y el propósito siempre es de bendición. Por eso tenemos que obedecer. Este hijo pródigo es un buen ejemplo de que él se salió de la casa del padre, de la abundancia, para irse a vivir en la miseria, pensando que todo era el dinero. Y el dinero es un medio para un fin, que llega un momento y se acaba. Pero la bendición que le podía multiplicar ese dinero la echó el zafacón en desobediencia a su papá. Cada vez que no seguimos las instrucciones de la casa, porque no somos perezosos, o porque no nos gusta, o porque no queremos, o porque no me siento bien, o por las razones que usted quiera darle, lo que hacemos es que atrasamos nuestra bendición. ¿Por qué? Porque las bendiciones tienen un tiempo para ocurrir. Y si no entramos en ese tiempo de Dios, nos perdemos la bendición. Y eso para todos nosotros es igual. Si yo hago eso, también me pierdo la bendición. ¿Por qué? Porque es el tiempo sincrónico de vida. Ellos le llaman el kairos de Dios, que es el tiempo de Dios para ser bendecido. Así que nunca vamos a ser como el hijo pródigo. Amén. Si nosotros no hacemos esto como el hijo pródigo lo hizo, que estuvo mal, entonces vaya al Salmo 92 y mira lo que le va a ocurrir. Salmo 92, 13 al 14. Lo voy a buscar también aquí, ustedes lo tienen ahí electrónicamente. Salmo 92, 13 al 14, ¿verdad? Dice el 13, plantados en la casa de Jehová. ¿Cuál es la casa de Jehová? La iglesia donde usted está. Y su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes.
para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Fíjese que el 13, 14 y 15 habla lo siguiente. Cuando él te habla, en los atrios de nuestro Dios florecerán, que es en su presencia continuamente, donde él te dará la guianza para tu bendición. Fíjese, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. O sea que esto es una promesa para todo lo que le hemos creído. Y dice el versículo 14, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. O sea que tú tendrás la fortaleza para disfrutar las promesas. No es que va a estar en una cama con tubos metidos por todos lados y enfermo. No. Usted no ha entendido. Es que en la vejez fructificarás. Es que en la vejez disfrutarás de lo que hiciste en tu juventud. ¿Cuánta gente no cambia a la mujer por una nueva, equivocadamente fuera de lo que Dios le ha dicho? Porque a mí me parece, porque yo creo. Y aquí le caigo a pastores encima. Están equivocados. Y quieren bendición. No puede fructificar. Porque hay contra la palabra. Entonces quieren, ora para... No, yo no le voy a torcer el brazo a Dios. Mi oración puede ser escuchada, pero no va a ser respondida. ¿Cómo? Sí. Porque yo no voy a orar contra la palabra. Si yo conozco la palabra, ¿cómo yo voy a ser tan hereje de orar contra esa palabra? Oye, ese es el necio. ¿No les parece? Pues no oro. No oro, porque perjudicado finalmente voy a ser yo y él que lo va a creer la mentira. Porque eso Dios no va a cambiar. Dios es recto en toda su forma. Nos puede perdonar y tiene misericordia, pero las consecuencias del pecado las tendrás que pagar por la desobediencia. Y eso puede conllevar muchas cosas. Así que tenemos que aprender. Fíjate lo que sigue diciendo aquí. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Quiere decir que al tú reconocer que las promesas se cumplen y que él es justo, todo lo que él ha dicho al cumplimiento de su palabra se va a cumplir hasta el final. Y eso lo sabemos porque Apocalipsis lo dice claramente. Aún en la vejez fructificaremos y estaremos vigorosos y fuertes. Qué tremendo, ¿verdad? Y esto nos lleva al cuarto principio. Cuarto principio es, nunca abandones el poder del compañerismo. El poder del compañerismo significa las personas que oran contigo, que interceden contigo. Porque el poder de la intercesión es tan poderoso que te permite en el tiempo presente ver el futuro de lo que va a ocurrir en tu vida y en quienes Dios ponga en tu corazón. ¿Para qué? Para que tú puedas ser aquel que lleve la voz del propósito de Dios para las vidas que viven sobre la faz de la tierra. Esa voz que delata, que hace hablar la verdad para bendecir la vida, posiblemente recibe la autorización estando en oración. ¿Por qué? Porque entonces es la persona llamada a hacer la visión de Dios real a través de su boca. Tiene la oportunidad de ver en el tiempo presente, el tiempo futuro, sentado en el one room. Y en compañerismo del acuerdo de la intercesión. Porque si usted está en intercesión, Dios le puede dar la visión. Y aquí hay intercesores que han visto visiones de lo que ha de venir. Pero es ahí, en oración, en compañerismo. Por eso todos los intercesores tienen que estar siempre de acuerdo. No, porque yo quiero orar por esto, aquello. No. Dios dio el mensaje de lo que va a hacer. Ora por eso que Él sabe tu situación. Ora por eso que Él sabe lo del vecino. Ora por eso que Él sabe del otro. Y Dios lo sabe todo. Pero tú tienes que orar por lo que Dios te pone en ese momento. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios, no es el tuyo. Tú no viniste a vivir por tu propósito, sino por el propósito del Creador, que es el que te da la vida eterna. Y como consecuencia de estar en coidonía, en ese compañerismo, todas las cosas tuyas Dios las va a ordenar y las va a poner correctas. Pero no hay otra manera de que tú quieras tomar la hegemonía del comando para hacerlo a mi manera. Dios no está en el asunto. Esto es a la manera de Dios. No es a la manera que a ti te parece o te crees. Es como dice Dios que tiene que ser. Mira que Eclesiastés 4, 9 al 12 te lo dice. Vamos allá. Siga para adelante, pase los proverbios.
Y lo va a llegar. Proverbios, Eclesiastés 4:12. 4:12. Perdón, del 9 al 12. Mire esto. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más, como se calentará uno solo. Y el 12, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Quiere decir que, mire, la táctica del enemigo es dividir y vencerá. Divide y conquistará. Pero cuando dos o más están puestos de acuerdo en algo sobre la faz de la tierra, dice la palabra, yo iré desde los cielos y cumpliré su pedido. O sea que tenemos que orar en pleno compañerismo con el propósito y la visión del reino para que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida, que son buenos, agradables y perfectos. Cuando entendemos esto, entonces vamos a elegir, cuando entendemos esto bien, vamos a elegir amistades correctas que son compañeros de oración, que tienen la misma visión del reino que tú. Y tú tienes que seleccionar las amistades que tienes. ¿Por qué? Porque el mundo te va a poner amiguitos o amiguitas que no son las que Él quiere para tu vida, para atrasar tu bendición y después diga, Dios habló y no cumplió. Yo no voy a seguir en esto. Claro, Dios no puede cumplir si tú no cumples con Él. Esto es un contrato entre dos. ¿O es que de una parte sí y otra no? Y entonces eso hace que te separes de Dios. Y esos diablitos del mundo te los pone el enemigo al lado como los mejores amigos. Y si tú no estás percibido o percibida de eso, caes en la equivocación de abrirle las puertas al diablo. Por eso cuando Dios te dice, esto que te estoy dando, no lo hables con nadie, no lo hables con nadie. Porque Él sabe lo que va a pasar. Porque te lo van a robar. Pues estar seguro. Y bíblicamente hay montones de ejemplos que no vamos a entrar porque hay que avanzar. Y entonces, si nosotros desobedecemos, ¿cómo queremos bendición? Tenemos que estar claros. Proverbios 27:17 dice, no lo busquen, lo voy a leer. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quiere decir, si tú tienes amistades correctas, si tú haces correctamente las cosas conforme a la palabra, tus amistades van a ser correctas y juntamente edificarán tu casa y tú la casa de Él. Y entonces el poder de su presencia los guiará hacia el camino correcto juntos. Tú no puedes tener amistades con la gente que te pueden sacar de tu bendición. Tú no puedes decirle a la gente del mundo las bendiciones que tú tienes en tu casa, las bendiciones que Dios te va a dar, las promesas que tiene para tus hijos. No lo hagas. Porque lo primero es que van a mostrarse envidiosos. Y lo segundo es que van a buscar la forma de destruirte, porque si no son de Cristo, van a buscar la manera de dañarte. ¿O yo? Yo tengo médicos así, compañeros. Y si yo tengo en mi profesión, usted lo debe tener en la suya. Usados por el mismo diablo. Y entre comillas, los mejores amigos. Coja ojo y vea lo que estoy diciendo. Si Dios le dio un proyecto, si Dios le dio un propósito, no se ponga a divulgar la titilimundo de todo el mundo. Hágalo como Dios le dijo y después cuando vean los resultados, pues entonces le pregunto a usted, le dice, toma lo dio Dios. Pero no se anticipe ni saque pecho, porque al fin y al cabo no peleamos en nuestra fuerza, ni en nuestra autoridad, ni en nuestro poder. Es en su fuerza, su autoridad y su poder. Y es importante que mantengamos las cosas que Dios nos manda a mantener en secreto, en secreto. ¿Qué va a pasar cuando nosotros mantenemos ese compañerismo con la misma visión, el mismo espíritu? Que el espíritu de sabiduría va a producir en usted el poder vencer todos los obstáculos en el menor tiempo posible. A veces atrasamos la bendición porque hablamos con quien no debíamos. Pero usted vuelve y se reanuda y se arrepiente y vuelve y se mantiene firme.
Entonces la bendición vuelve a restablecerse, aunque se atrasa un poquito, pero usted va siempre a vencer, porque entró en la obediencia que por error lo había cometido, en desobediencia. Y ahí Dios vuelve y lo bendice. Y la continuidad de la bendición, porque la puerta se mantiene abierta. Así que mi sugerencia, y esto es para los jóvenes más que para los que tenemos un poquito más de edad, no tengan relaciones tóxicas con la gente. Si usted ve a alguien que está muy apegado a usted y le quiere chupar la alegría, y le quiere chupar los conocimientos, y que no le quiere salir del lado, dile, perdóname un segundo, busca tu bendición, donde yo estoy buscando la mía. Pero no tengas relaciones tóxicas. No tengas relaciones que dependan de usted, que no le chupen a usted sus beneficios. Hay gente que lo que vive es, tienen como un tubo de chuparle la alegría a uno. Yo no sé si a usted le ha pasado. Una habilidad única de hablar de desastres, de problemas, de situaciones y de que avanza. Y yo, ¿cuándo será el día que tú abrirás la boca para bendecir a alguien? Entonces, tú permites eso en tu vida y esa fuerza negativa penetra tu vida también y se hace parte de tu vida porque le prestaste su oído. Y hay mucha gente en el mundo así. Hay mucha gente que lo que vive es dependiente de lo que tú le puedas dar económicamente. Tampoco lo permita. La palabra te dice que quiera dinero, trabaje. Que con el sudor de su frente se gana el sostén todos los días de tu vida. Y se lo dijo de la época de Eva y Adán. Y uno, a veces, yo pasé un video por ahí de un tipo pidiendo así. Y un tipo en un Mercedes-Benz. Usted no lo ha visto, yo se lo mandé por internet. Y ahí el tipo le dice, esta es la diferencia entre el socialismo y el capitalismo. Y yo nunca hablo de política, pero es semejante a lo que Dios dice en su palabra, que el que trabaja es justo que tenga todas las bendiciones, pero el que no trabaja no es justo que tenga las bendiciones del que trabaja. No es así, porque Dios no es comunista, pero tampoco es capitalista. Pero para que vea un ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes las bendiciones y se las das a quien no se la merece. Y lo que estás haciendo es una piedra de tropiezo para esa persona, porque esa persona no crece y no busca. Donde tiene que buscar, donde tiene que moverse, donde tiene que trabajar, no lo hace. ¿Y qué pasa? Si nosotros criamos a nuestros hijos que se lo merecen todo y no les obligamos a trabajar, a enseñar a ganarse el sustento, yo les sugiero a ustedes, padres, que lleven a sus hijos a trabajar con ustedes en vacaciones, para que vean lo que usted suda para ganarse las cosas y aprendan a trabajar. Que te van a meter la pata y que te van a dar dolor de cabeza. Claro que sí, son niños. Pero ¿sabes qué? A la larga dirán, papi me enseñó a limpiar el baño. No me gustó, pero bueno. Papi me enseñó a botar la basura. Papi me enseñó a esto. Y que cuando yo terminara la ropa, la doblara y le echara el hamper. Y la que estaba limpia la pusiera en gancho para mañana volver. Ah, que mucho aprendizaje hay. ¿Por qué? Porque al principio papá y mamá lo enseñaron. En el futuro, yo le aseguro a usted que usted tendrá un hombre de bien, fuera de vicio y será trabajador. Y honrará a Dios, porque el principio está establecido en la palabra de Dios. Y es algo que tenemos que practicar. Y esto nos lleva al quinto principio. Nunca te desconectes de la protección pastoral. Hay gente que viene a la iglesia, oramos, pero cuando tienen una situación, no lo puedo hablar, porque yo soy fulano de estar en la iglesia. Yo soy el copastor. Mire, hermano, todos tenemos problemas sin excepción. Y a todos nos duele por igual. Aquí no hay nadie más bonito ni más feo. Y todos tenemos situaciones similares en diferentes circunstancias, pero las tenemos. ¿Qué pasa cuando tú tienes tu pastor que da rodillas por ti todos los días y tú callas la situación? ¿Acaso tú crees que Dios no la ve? ¿Acaso tú crees que Dios no me la cuenta? ¿Tú sabes para qué me la cuenta? Para que te ayude. ¿Tú sabes por qué me sacó de la medicina? Para que te ayude. Para eso me sacó. Para hacer el trabajo pastoral. Aquí hay gente sabe que yo cogí el teléfono, le he llamado, porque yo sé que el enemigo le ha querido callar la boca y se ha callado. Y yo he cogido el teléfono y he ido allá. Para ayudarlo. No es para criticarlo. No es para decirle, tú eres esto, aquello, lo otro. No, yo no soy quien para señalar a nadie. Yo soy quien para ayudarlo. Yo soy quien para bendecirlo. Yo soy quien para orar. Para eso estoy yo. Y el día que no lo haga, triste es mi caso. Pero cuando la persona se calla, Dios no puede obrar. Porque el orgullo domina la careta que quiere presentar. Y Dios no trabaja ahí.
Por eso a veces pasan las cosas que uno no quiere que pasen. Y me duele. Y le digo a la pastora, a veces yo lloro, usted no sabe. Porque yo veo lo que viene y veo que el tren le va a pasar por encima y usted no es quien para romper el orgullo y decir, este es mi problema, ayúdame. Y tiene que pasar el tren por encima. O se tiene que perder el hijo en las drogas, qué sé yo, las cosas que pueden pasar, tantas. Pero es por eso, porque nos rompen. Y uno quiere ayudarlo, porque ¿para qué estoy yo aquí? Yo no estoy aquí para criticar la palabra nada más. Mucho más trabajo de lo que yo hago aquí, lo hago allá en el War Room. Mucho más. Cuando yo vengo a hablarle a usted, palabra de revelación. No es que yo me vengo a esta Biblia, leo esta parte y aquí voy a predicar esto. No, eso no es así. Son muchas horas de oración. ¿Para qué? Para que Él me diga lo que Él quiere hacer. Porque la iglesia no es mía, es de Él. Y a Él le pertenece todo. Todo es de Él. Hasta la ropa que yo tengo encima son de Él. Y tenemos que entender que funcionamos así. Porque somos un cuerpo unido por todas las extremidades, por todas las partes. Y si este dedo se afecta, la mano no puede cerrar. Pues también si un miembro de la iglesia está afectado, la iglesia no puede estar unida en poder. Y tenemos que entenderlo, que tenemos que ayudarnos los unos por los otros, igualmente. Pero si no hablamos la verdad, hermano, ¿de qué estamos hablando? ¿Tú crees que a través del orgullo, de quedarte callado, de criticar aquello, de hacer lo otro por allá, Dios va a trabajar contigo? No. Dios tiene que romper esas murallas que tú tienes en tu vida para que en plena certidumbre de humildad y de mansedumbre, como decía Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, puede Él trabajar contigo. Dios no puede trabajar en otra forma. ¿Por qué? Porque Él es puro y santo. Y donde hay pecado, Él no está. Yo se lo he dicho muchas veces. Porque Jesús decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque se hizo pecado. Y como se hizo pecado completo, Dios lo dejó solo. Pero era el precio de poder llegar al poder de la resurrección, el que eso pasara de esa manera. Eso es otro tema de otra predicación. El momento que tenemos que vivir nosotros es que esas murallas hay que romperlas. Ese orgullito, ese egoísmo, esa careta que queremos aparentar, no la podemos tener. Hay que romper con eso. Si no rompemos con eso, hermano, no vamos a tener la bendición. Y por eso el pastor tiene la obligación delante de Dios de rendirle cuentas de su vida. Por eso es que Él nos habla lo que pasa en su vida. Porque nosotros tenemos que rendir cuenta a Dios de usted. ¿Me oyó? No es fácil esto. No se crea que es fácil. Pero así es que Él lo quiere hacer. Y yo me ciño por lo que Él me dice. Y espero que ustedes entiendan lo que estoy hablando. Y es por el bien de cada uno de nosotros. Porque aquí quien único se lleva la gloria es Dios. No es más nadie. No es más nadie. Dios solamente y únicamente Dios. Eso nos lleva a Hebreos 13:17. Y vamos a buscar Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Amén. Mira lo que dice Hebreos 3:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Se da cuenta que es lo que estoy hablando? Pues como dirían los abogados, visto el caso y hablado todo, no hay más que hablar. Aplicarlo a vuestra vida. El Salmo 23:4 es un salmo precioso. Y es un salmo que es digno de que lo leamos. Salmo 23:4. ¿Eso se lo saben de memoria ustedes? Salmo 23. Dice, vamos a leerlos completos porque es bonito. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. O sea que, fíjese que, vamos a seguirlo. El pastor dice que lo siga también, a mí me gusta.
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Wow. Aderezas mesas delante de mi presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora digo yo, sabiendo esto que es cierto, ¿cómo es posible que podamos tomar decisiones equivocadas? Quiero que entre esa reflexión y con esto vamos a cerrar para ser los músicos, los adoradores. A veces yo veo personas que Dios les habla porque me toma el espíritu y se los dice. Y aún señalando la equivocación que van a cometer, la cometen. Y yo me pregunto, con muchas lágrimas, el otro día hablaba con la pastora, ¿cómo es posible que la gente reciba el mensaje correcto y caminen en dirección opuesta? En una iglesia donde se enseña la palabra como está escrita. Quizás puedan creer que pueden torcer el brazo a Dios. ¿Será posible eso? Eso es como decirle, yo voy a cambiar esta palabra para adelante y para atrás. Y la palabra me dice claramente que maldito aquel que le añade o le quite una tilde a una jota. ¿Cómo es posible? Hablaba con otra de la feligresía y me dice, pastores que no entienden. Pero ¿cómo es que no entienden si yo le estoy explicando en arroz y habichuela? ¿Cómo es posible que no entiendan? Yo les pregunto, ¿podrá ser el estudiante mayor que el maestro? ¿Podrá la creación o la criatura decirle al creador lo que es correcto? No es posible, ¿verdad? Pablo diría de ninguna manera, porque esa es la realidad, de ninguna manera. Así que hoy Él nos está llamando a que nos arrepintamos de lo que incorrecto hemos hecho y lo podamos corregir para que hoy empieces a arrebatar las bendiciones que Él tiene para tu vida. Dios quiere que nos examinemos seriamente a través de su palabra y que le demos valor a lo que valor y honra merece. Al darle el valor merecedor a las cosas de Dios, viene la revelación suprema de nuestra verdad existencial. La verdad existencial Él la dejó escrita y la dejó marcada en la cruz del Calvario. Cuando Él murió, murió por amor a nosotros. Y tuvo que, siendo limpio, puro y sin mancha, convertirse totalmente en pecado, en lo más malo del pecado. Fue sobre Él. Y murió estando solo, ahí por el pecado. Pero eso tiene un propósito. Y el propósito es que el poder de la resurrección fuera cumplido para que fuera manifiesta ese poder de la resurrección en Cristo Señor Jesús nuestro, dado por el Padre a Él y que viene a residir a nosotros para que recibiéramos todas las bendiciones que Él ganó ahí en la cruz del Calvario. ¿Cuáles son? Sanidades, liberaciones, enfermedades destruidas y quitada toda adversidad que por falta de perdón hacia los demás, por no arrepentirnos del pecado original, todavía cargamos con la culpa de la enfermedad y del pecado. Hoy Él te está llamando a una nueva reflexión para que seas libre de ese azote, para que empieces a caminar en la bendición que Él ganó para ti, para que empieces a caminar en la sanidad que Él ganó para ti, para que camines la vida limpia en santidad, para que tu descendencia herede las naciones de bendición que Él ha dispuesto para tu vida. Para eso Él te está llamando. Porque como dijimos al principio, tú no te llamaste, te llamó. Y el que te llamó, te invitó, es el que va a pagar. Y ya lo pagó. No has agarrado la bendición porque no has entendido que Él pagó el precio. Y no has correspondido ese precio en reciprocidad de creerle y vivir por amor a su nombre, por desconocimiento de la verdad. Porque dígame usted,
¿Quién podía atesorar más una sanidad que el que está enfermo? ¿Quién podría atesorar más un alivio del dolor que el que tiene dolor? ¿Quién podría atesorar más la alegría y el gozo de Dios y el contentamiento que aquel que está deprimido? Por eso Dios permite la adversidad, para que seas como los cedros del Líbano, que flexiones, madures y vuelvas a tomar la posición para lo cual tú fuiste creado, que es en Cristo Señor Jesús nuestro. Hoy es momento de que te reconcilies a esa verdad y puedas recibir esa verdad. Hoy es ese día. No es mañana, no es tal vez, no es que quizás, es que Dios te lo quiere dar. Tú tienes que quererlo recibir para que lo recibas. Yo no lo puedo recibir por ti, hermano, pero tú sí lo puedes recibir porque Él sabe lo que tú necesitas y te lo quiere dar. Tan solo una palabra de Él bastará para sanarte. Si tan solo miraras el manto del Maestro, recibirás la bendición. Si tan solo le creyeras, tu milagro será hecho. Aquella mujer de flujo de sangre, criticada por los judíos, vetada para toda bendición, desechada por el mundo, tan solo tocó el borde del manto del Maestro. Y ahí mismo quedó sana, porque su fe la sanó en aquel que tiene todo poder sobre la vida, sobre la muerte. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Lo dice su palabra. Hoy ese lugar de autoridad te lo ha puesto en tus manos. Tan solo porque tú le crees, lo recibirás. Pero tienes que creerlo. Y se cree en el corazón y se manifiesta con nuestra boca para salvación. Hoy es ese momento. Vamos a adorarle, reflexionen, y el que necesite oración pase aquí, porque hoy el Señor va a hacer grandes cosas. Hoy Dios va a acabar con tu problema. Hoy Dios va a sanar tu cuerpo. Hoy Dios va a acabar con tu negatividad. Hoy Dios va a acabar con la tempestad que te ha doblado y te ha inclinado. Hoy es ese día. Adoremos al Rey de Reyes. Sí, Señor.